Él es un magnate de los bienes raíces de la ciudad de Nueva York, dueño de famosos hoteles, casinos, campos de golf, entre otros. Hizo gran fama y riqueza, respaldando proyectos que solo pueden comercializarse entre los altos escalafones de la opulencia. En 1979, se ganó un nicho en el Salón de la Fama de los Magnates. Escritor, y de los buenos, con decir que, en 1988, su libro El arte de la negociación, fue el libro de negocios más vendido. En el año 2000, se presentó a candidato presidencial, tras la fórmula del Partido de la Reforma. Para finalmente, en el año 2017, convertirse en el presidente de los Estados Unidos. En su camino, se topó con grandes contratiempos, que fácilmente lo habrían podido dejar en la ruina. Uno de esos contratiempos, fue una caída abrupta en la economía. Los medios que lo habían transformado en un prodigio de los bienes raíces, ahora se le volvían en contra, con tal ferocidad, quizás solo igualada a la de su ex esposa, en pleno proceso de divorcio. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo se había dejado caer en un lugar donde los acreedores, le pisaban los tobillos y la posibilidad de una quiebra personal, no parecía tan lejana? Hoy día, compartiremos una historia, de una persona que se adapta a las nuevas eras, nuevas economías, y a la necesidad de tomar decisiones de negocios basadas en un conjunto de exigencias diferentes. Una persona, que supo arreglárselas para escapar de los escombros de una era que él mismo había representado. Y no solo resurgió, sino que resurgió, mucho mejor de lo que sus críticos podrían haber esperado. Pues hoy día, traigo la historia, de nada más ni nada menos, que de Donald Trump. Donde pasaremos por las distintas etapas, como su vida personal, su ascenso en los bienes raíces, su caída y su resurgimiento. Así que aquí les va. Pues todo empieza un 14 de junio de 1946 en Queens de Nueva York. Uno de los 5 hijos, de un matrimonio, compuesto por Fred Trump y Mary McLeod. Su impulso de construir edificios, se manifestó desde niño, cuando a los 8 años de edad, le pidió a su hermano unos ladrillos de juguetes, prometiéndole que se los devolvería una vez terminara de jugar, con los que construyó un edificio de juguete. Pero quedó tan encantado del edificio, que no lo quiso desarmar, y no se los devolvió. En su crecimiento, Donald Trump, se vio muy influenciado por el pastor de su iglesia, el reverendo Norman Vincent Peale, escritor del famoso y recomendadísimo libro, El poder del pensamiento positivo. El pensamiento positivo, se terminaría convirtiendo, en todo un mantra para Donald Trump, algo que según dijo, lo condujo a las alturas del éxito, y lo ayudó a resurgir, desde las profundidades de la derrota. Esta manera de pensar de Norman Vincent, influyó más sobre la personalidad de Trump que cualquier otro elemento, lo que le permitió ser un ganador sobre las 3 décadas de vida profesional. Desde muy temprana edad, Donald, le estaba dando problemas a su padre. Su padre, Fred Trump, lo encontraba un niño salvaje, por lo que lo matriculó, en la Academia Militar de Nueva York, con la intención de que eso lo ayudaría a disciplinarlo. Y bueno. En esta academia, no le fue nada mal a pesar de su carácter de niño problema, logró destacarse, convirtiéndose en capitán del equipo de béisbol y jefe del regimiento de alumno. Experiencia que le ayudó a desarrollar una de las habilidades más valiosas, que lo acompañarían a lo largo de su carrera profesional, el arte del liderazgo. Luego de la escuela militar, fue a la prestigiosa Escuela de Finanzas, Wharton, de la Universidad de Pensilvania. Fue allí, donde obtuvo un título de grado en economía, graduándose en 1968, en el primer lugar de su clase. Nada mal para ser un joven problemático. Terminando los estudios, pensó en ingresar al negocio del petróleo, pero cambió de opinión y finalmente comenzó el trabajo con su padre para ayudar a manejar la organización Trump. Juntos, él y su padre, lograron incrementar las propiedades de la organización Trump, de manera significativa. Él mismo, reconoce haber aprendido bastante de su padre. Aprendí mucho de bienes raíces a través de mi padre. Pero lo que realmente me atrajo como carrera, fue la creatividad que implicaba. Y desde aquí comienza el momento de ascenso para Donald Trump. 1970. Su primera gran acción fue asegurarse opciones de varias propiedades de una empresa que se encontraba en quiebra. Esta era la empresa Ferroviarias de Penn Central.
Aquí se puede ver la manera de actuar de Donald Trump, siempre esperando el momento oportuno. Ya hablaremos de esto en otro video. También adquirió las playas de maniobra en la zona noroeste de Manhattan, y el Hotel Commodore, junto a la estación Grand Central, el cual se convertiría próximamente en el Gran Hotel Hyatt. A mediados del mismo año, invirtió en tierras de Atlantic City. Así fue adquiriendo tierras poco a poco. Tierras que para la década de 1980, valerían algo más de 20 millones de dólares, dejándolo como el actor principal en el desarrollo de los casinos en Atlantic City. Estos mismos casinos serían los que luego traerían muchos de sus problemas más adelante. En 1979, Donald no dejó pasar la oportunidad de hacerse con una propiedad cerca de la exclusiva tienda Tiffany & Company en la Quinta Avenida. Para obtener esa tienda, confió en sus agallas, y a sus años de la exposición informal, en el mercado neoyorquino de los bienes raíces. Trump dice que en las rodillas de su padre aprendió el siguiente cliché. Nueva York es un campo minado, y si no sabes lo que estás haciendo, fracasarás. Un día, al ver el Bonwit Teller, Trump, inmediatamente se le vino a la mente construir un gran edificio, con negocio de ventas de viviendas de primera calidad, locales y departamentos de lujo. Pero el gobierno se opuso a sus intenciones, bajo el argumento de que no alentarían la construcción de propiedades de costos extremadamente altos, como los que Trump soñaba. Él sabía que renunciar no era la manera de lograr algo dentro del feroz mundo de los bienes raíces, así que se unió al famoso abogado, Roy Cohn, como defensor. Finalmente, la Cámara de Apelación le otorgó una reducción impositiva de alrededor de 50 millones de dólares. 3 años después, se inauguró, con bombo y platillo, la Gran Torre Trump. En ese momento fue la estructura reforzada, más alta y cara de la ciudad de Nueva York, edificio de 68 pisos, una cascada de aproximadamente 25 metros, una gran cantidad de locales comerciales de primera línea y un vestíbulo conocido por el lujoso mármol rosa. Y en 1988, los negocios de la torre le generaron la módica suma de 100 millones de dólares. Según dicen, la Torre Trump atrae alrededor de 100.000 visitas diarias. Después de haber vendido la mayoría de los departamentos, Trump compró por 45 millones de dólares gran parte de los espacios para oficinas y comercios, espacio que comenzó a generar 30 millones de dólares al año. 1995, se hizo propietario del Wall Street 40, cuyo edificio contaba con 72 pisos, uno de los más altos de Manhattan. Construido en 1929, fue el edificio más alto del mundo durante un breve tiempo. El edificio estaba completo y era redituable, los principales locatarios eran los grandes bancos y los estudios de abogados en crecimiento. Era una propiedad muy buscada. Tan buscada, que a principio de 1980, la adquirió el presidente de Filipinas, que luego sería acusado de haber comprado el edificio con dinero robado al pueblo filipino. Lo que llevó a un frenesí de ofertas por quedarse con el edificio. Se terminó vendiendo a una empresa de Hong Kong, llamada Kinson Company. Fue allí donde Trump entró en acción, con la idea de forjar una sociedad de algún tipo. Lamentablemente, ambos tenían sus propias ideas y no se llegó a ningún acuerdo. Sin experiencia en los bienes raíces, fracasaron en varios intentos de renovaciones y gastaron mucho dinero en el intento, lo que los llevó a buscar una salida rápida para deshacerse del edificio. Lo que los llevó a recurrir a Donald Trump. Con una gran osadía, les ofreció $1 millón, precio muy inferior al precio que se habían vendido varios departamentos en la Torre Trump. Para sorpresa de Trump, aceptaron las propuestas sin emitir queja alguna. La venta se llevó a cabo un 30 de noviembre de 1995, convirtiéndose en el orgulloso propietario del edificio 40 Wall Street. Y para cerrar con broche de oro, mandó a colocar letras de bronce sobre la nueva fachada de granito, así todo el mundo podría ver que el edificio ahora le pertenecía.
Con todo lo sucedido, interiormente, Trump estaba sufriendo un cambio. Pasando de ser un inversor descarado, a ser un gerente racional. Y el primer cambio que tomó, fue una reestructuración administrativa de emergencia. Nombrando a Nick Ruives como presidente de sus casinos en Atlantic City, y como director ejecutivo, nombró a Stephen Bowlenbach, un buen empresario, negociador inflexible, y con una mente que podía manejar millones de detalles, en los complejos negocios de reestructuración. Bowlenbach le ayudó a ver que la salida a sus problemas, estaba en convencer a los banqueros, a que trabajaran con él y no en contra. La presencia de Bowlenbach parecía haber infundido un nuevo sentido de disciplina y rigor en Trump. A finales de 1993, las cosas se ponían aún más divertidas. Se firmarían nuevos acuerdos con sus acreedores y tenedores de bonos, lo que le devolvería el acceso a recapturar todas sus propiedades de casinos, llevar a la bolsa de valores todo su imperio de los juegos, y luego retirar aproximadamente 200 millones de deudas personales. Para 1994, ya se encontraba en posición de apropiarse del hito más famoso de Nueva York, el Empire State. La economía mejoraba, y esta vez Trump, con cautela, asumió el riesgo y acechó a su presa. Aunque esta vez, lo hizo acompañado con otros socios. Entre ellos estaba, un francés banquero de inversiones, su esposa, y el padre de ella, un magnate de bienes raíces de Tokio, que tenía 81 años. Otra de las muestras de su regreso, fue el de las playas de maniobra al oeste de Manhattan. Trump imaginaba este proyecto como el desarrollo comercial y residencial más grande de Nueva York, desde Battery Park City. Al terminar, tendremos 5.700 departamentos, 550 kilómetros cuadrados de locales comerciales, área de estacionamiento para 3.500 automóviles y un parque de 25 acres. Para este proyecto, se une con un socio de Asia, y trabajan en joint venture, trabajando en un consorcio que representa a 6 de las familias más acaudaladas de Hong Kong. Trump se quedará con un 40% del negocio y no tendrá que soltar ningún centavo más. Este es el proyecto más grande de los bienes raíces en la historia de Nueva York, y es el mejor negocio que hice en mi puta vida. Trump realizó uno de sus mejores proyectos al lado oeste. Durante 7 años el gobierno había gastado 20 millones en la pista de patinaje sobre hielo de Central Park. Trump decidió hacerse cargo de ella, terminándola en tan solo 4 meses por tan solo $2 millones, demostrando así ser capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos más allá de su propio yo ambicioso. 1995. Trump puso el dinero proveniente de sus ofertas de acciones para pagar su deuda personal de $115 millones y también para reducir parte de la carga financiera del Trump Plaza. 6 meses luego de la emisión, las acciones del casino subieron más de un 50%. Trump finalmente fusionó el Taj Mahal y el Castle, bautizándolo como el Trump Marina, aumentando así el capital base. A solo 5 años después de sufrir lo que sus críticos y rivales habrían esperado que fuera una caída fatal, Trump había montado una movida brillante. Para finales de la década de los 90, el que alguna vez fue el arruinado centro turístico costeño, ahora estaba recaudando 3.700 millones por año, un 20% más que la recaudación de Las Vegas. De esas ganancias significativas, alrededor del 30%, cerca de 1.200 millones iban directo a Trump. El valor de sus acciones en sus hoteles y casinos aumentaron a $375 millones. Por encima de sus propiedades en Atlantic City, Trump tenía otros trofeos, como el Grand Hyatt, en Manhattan. No solo había logrado salir de su agujero negro, sino que ahora contaba con 700 millones. En 1996, su imperio comenzaba a surgir de la vorágine de deudas y obligaciones. Él mismo reconocía los cambios que estaba teniendo. Aprendí mucho sobre mí mismo durante esas épocas difíciles. Aprendí cómo manejar la presión, pude detenerme, a poner manos a la obra, regresar a lo básico y hacer que las cosas funcionaran. Su período de tormento también le enseñó mucho sobre la lealtad. Hubo personas que habrían asegurado que se quedarían conmigo y no lo hicieron, y por otro lado personas a las que yo habría ayudado, y que cuando tenían que ayudarme ellos a mí, no movieron ningún dedo. Trump nunca tuvo miedo a ser agresivo y parece estar dispuesto a hacer lo que sea para corregir algo que percibe como incorrecto.
Puede argumentar que esta característica hizo que cruzara puentes, y no colocar el ego antes que los negocios, pero también le sirve para mostrarse ante el mundo como alguien con confianza. Tienes que negociar con inflexibilidad y no puedes, en ningún momento, dejar que alguien saque ventaja de ti. Ser implacable, seguir luchando y elegir una apariencia inflexible son más que cualidades psicológicas. Para Trump son herramientas esenciales para los negocios que tuvieron un papel fundamental para su éxito y su regreso. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, estamos encantados de tenerte por aquí y esperaremos volver a reencontrarnos nuevamente. Si te ha gustado el video, déjanos un like, un comentario, compártelo con tus amigos que se encuentren en el mismo camino que tú, y si quieres estar al tanto de lo que sucede en el canal y no perderte de ninguno de los vídeos por venir, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así que sin más que decir, nos despedimos y te deseo lo mejor. Nos volveremos a ver la próxima vez, por este mismo canal. Adiós.